Bienvenidos a The Debate. Imagina, por un momento, que estás a punto de lanzar un cohete al espacio. Uf, palabras mayores. Claro, o sea, toda la planificación tiene que estar calculada al milímetro, en una enorme pizarra, ¿no? Las instrucciones de propulsión y dirección son absolutas. Tú crees que sabes exactamente la trayectoria y asumes que, bueno, si sigues el plan, llegarás a la Luna. Y un pequeño error de cálculo en la plataforma y miles de kilómetros después tienes el desastre asegurado. Exactamente. Y fíjate que, durante décadas, esa es exactamente la mentalidad con la que hemos abordado la creación de empresas, como si fueran misiones espaciales. Totalmente. Exigimos planes de negocio perfectos, estudios de mercado monumentales y estrategias inamovibles, asumiendo que el mundo de los negocios es un entorno estático y predecible donde tú, diseñas algo en un laboratorio, lo lanzas y triunfas. De ahí surge la premisa del texto que traemos hoy, el método Lean Startup, de Eric Ries. Es una obra que propone desterrar esa ilusión de previsibilidad, ¿verdad?, y aplicar, en cambio, el método científico a la creación de empresas y productos bajo unas condiciones de incertidumbre extrema. A través de ese famoso ciclo iterativo de crear, medir y aprender. Eso es. Y mira, mi postura hoy como defensor del texto es que la innovación moderna, la planificación tradicional y la búsqueda de la perfección inicial son completamente obsoletas. El progreso genuino solo se logra lanzando rápidamente un producto mínimo viable, o PMV, para obtener ese aprendizaje empírico y así evitar el despilfarro absoluto de crear algo que nadie quiere. Bueno, pues yo lo abordo desde un ángulo distinto. Mi postura es que, aunque el aprendizaje es vital, claro, esa dependencia extrema de PMVs precarios y trucos de validación rápida puede generar lo que llamamos falsas negativas. Vale. Dañando la reputación de la marca a largo plazo y sustituyendo, a fin de cuentas, la verdadera visión estratégica de un creador por una simple optimización reactiva de métricas. Bueno, para entender por qué chocamos aquí, primero tenemos que entender el origen del problema. El texto de Ries nos obliga a aceptar que el espíritu emprendedor es, en esencia, management. Es gestión. Sí, pero un management radicalmente distinto. Exacto. Porque el management tradicional asume que tienes un historial, que sabes quién es tu cliente. Pero una startup, por definición, no tiene nada de eso. Y aquí es donde entra el concepto del Lean Manufacturing, que Ries toma prestado. Que viene directamente de las fábricas de Toyota. Justo. En Toyota, cualquier cosa que no aporte valor directo al cliente final es considerado basura, es despilfarro. Y Ries coge esto y lo lleva al mundo del software. Nos cuenta su propia experiencia con su empresa, InView. Su estrategia inicial en la pizarra era brillante. O sea, crear un complemento de mensajería instantánea en 3D. Que se integrara con redes que ya dominaban, ¿no? Como AOL o Yahoo. Eso es. Y se pasaron 6 meses, o sea, 180 días, trabajando unas jornadas maratonianas, puliendo el código, aterrorizados por lanzar algo que manchara sus currículums como ingenieros de élite. Ya. Y cuando por fin lo lanzan al mercado, pues la respuesta es el silencio absoluto. Absolutamente nadie lo descargó. Cero. Todo ese esfuerzo monumental, esos 6 meses de código perfecto, fue un despilfarro puro. Y la causa principal fue que asumieron que la gente quería invitar a sus amigos a una red desconocida. La única forma de evitar esa tragedia, según el autor, es el producto mínimo viable. Claro, el PMV. Y ojo, no se trata de crear una versión barata o cutre por ahorrar dinero, no. Se trata de identificar la forma más rápida de entrar en ese circuito de feedback con el mundo real. Vale, a ver, entiendo el trauma de esos 6 meses perdidos, de verdad lo entiendo. Nadie defiende que debamos encerrarnos 5 años en un garaje a construir en el vacío. Pero el peligro aquí, y es un riesgo que el propio material expone, fíjate, es la falacia de usar el PMV como una excusa glorificada para la mediocridad. Mediocridad, dices. Sí, porque el riesgo más letal no es hacer algo que nadie quiere, es la falsa negativa. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con falsa negativa en este contexto? Pues imagina que tienes una visión verdaderamente revolucionaria, algo que de verdad cambiará el mercado. Pero aplicas este método y construyes un producto mínimo viable lleno de fallos, con una interfaz confusa, que se cuelga cada 2 minutos. Se lo presentas al cliente y, lógicamente, el cliente lo rechaza de inmediato. Claro, porque no funciona bien. Exacto. Pero, ¿qué has aprendido empíricamente ahí?
¿Tú crees que están rechazando tu brillante visión del futuro cuando en realidad simplemente están huyendo de tu pésima ejecución técnica? Hombre, si nos estás escuchando y eres ingeniero de software o diseñador, probablemente la sola idea de lanzar un código lleno de fallos te esté dando sudores fríos ahora mismo. Entiendo ese miedo a la falsa negativa, claro que sí. Pero el problema con esa obsesión tuya por la ejecución impecable es que cuestiona algo mucho más profundo. ¿El qué? Pues, ¿qué es exactamente la calidad? Bueno, a ver, la calidad es que el producto funcione para lo que fue diseñado sin fisuras. Pero si no sabemos quién es el consumidor ni qué problema real tiene, no sabemos qué es la calidad. Y el texto nos da un ejemplo que para mí es el momento eureka del libro. El caso del teletransporte en IMVU. Ah, sí, el famoso bug. Los ingenieros querían que los avatares en 3D caminaran de manera fluida, esquivando sillas y mesas, al estilo de videojuegos como The Sims. Eso era calidad en su mente de ingenieros. Hombre, claro, es que eso es lo estándar en la industria, no puedes hacer menos. Ya, pero por falta de tiempo para su PMV implementaron un truco rapidísimo. Hacías clic, el avatar desaparecía y reaparecía instantáneamente en su destino. Los programadores estaban avergonzados, lo consideraban un parche inaceptable. ¿Y qué pasó? ¿Que a la gente le gustó? A los usuarios les encantó. Era su función favorita. ¿Por qué? Porque resolvía su problema fundamental. Queríamos moverse rápido para hablar con otras personas, no ver una animación de 10 segundos de alguien caminando hacia el sofá. Lo que el ingeniero veía como un fallo inaceptable, el cliente lo percibía como un valor inmenso. Ya. La lección es brutal. La calidad no es la perfección técnica. La calidad es la velocidad con la que resuelves el problema del usuario. Vale, pero ese es un caso donde, francamente, sonó la flauta. El propio texto relata ejemplos donde esa falta de atención casi destruye por completo la iniciativa. Pensemos en el caso de Kodak Gallery y su famoso álbum de eventos. Sí, recuerdo ese caso. El equipo lanzó un prototipo de su plataforma que carecía de tantos elementos básicos que los ingenieros tenían vergüenza real de mostrarlo. Y con razón. O sea, los primeros usuarios eran literalmente incapaces de crear un álbum de fotos. Fue un poco desastre, ¿sí? La experiencia de usuario fue un absoluto caos. Y el texto de Ries presenta esto como un triunfo del aprendizaje porque, oye, aprendieron empíricamente que la interfaz era confusa. Bueno, y aprendieron rápido, antes de gastar millones en la versión final. Sí, pero yo sostengo que esto roza la alienación del usuario. O sea, ¿qué ocurre en el mundo real si un consumidor entra, vive una experiencia frustrante donde ni siquiera puede subir una triste foto y asocia tu marca con incompetencia para siempre? Entiendo por dónde vas. El daño a largo plazo por causar una primera impresión desastrosa rara vez se cuantifica en estos experimentos. No puedes tratar a tus primeros usuarios como simples cobayas de laboratorio y esperar que vuelvan con una sonrisa cuando finalmente hagas las cosas bien. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera basándome en el texto. El material nos ofrece una analogía brillante con Henry Ford y el automóvil. El circuito de feedback en una startup es como afinar un motor de combustión interna. A ver, explícame eso. Cada pequeña explosión dentro del cilindro es lo que suministra la fuerza motriz, lo que hace girar la rueda. Un PMV con fallos, ese usuario confundido en la web de Kodak Gallery del que hablas, es una de esas explosiones necesarias. Hacen ruido, generan fricción, huelen a gasolina, claro que sí, pero son el mecanismo físico que te impulsa hacia adelante. Sí, pero a veces esas explosiones te queman el motor. Bueno, si nos quedamos aterrorizados de que el motor haga un ruido desagradable y decidimos esperar años hasta diseñar el coche perfecto y silencioso en el laboratorio, jamás saldremos del garaje. Los usuarios perdonan los fallos iniciales muchísimo más de lo que tememos, siempre y cuando estés resolviendo un problema real. Perdonan si sienten que están tratando con algo genuino. Pero es que muchas de las tácticas descritas en el texto bordean francamente el engaño. Analicemos cómo se validan las cosas aquí con esas tácticas de conserje o del mago de Oz. Me encantan esas estrategias. Pues a mí me preocupan. El caso de Food on the Table. El fundador, el CEO de la empresa, iba personalmente al supermercado local de su única clienta, le seleccionaba las ofertas y le entregaba las recetas en mano. Validación manual. O Aardvark, una empresa que pretendía crear una inteligencia artificial compleja para responder preguntas subjetivas. Tú entrabas, hacías una pregunta y pensabas que un algoritmo te respondía. ¿Y no era así? No.
La realidad empírica es que tenían a 8 humanos escondidos en una oficina, tecleando desesperadamente las respuestas detrás de una cortina. Exactamente como el Mago de Oz. De ahí el nombre. Y eso es puro teatro. Son metodologías profundamente ineficientes y completamente insostenibles. Corres un riesgo tremendo. O sea, el equipo se acostumbra a operar así y puede quedar atrapado sirviendo a un nicho rentable pero minúsculo. Ya, pero... Terminas optimizando un servicio manual glorificado en lugar de construir desde el principio la tecnología escalable que prometiste en tu visión. No me convence esa línea de razonamiento, porque asume que la escalabilidad es el objetivo en el día 1. Y la genialidad de este método radica en entender que la escalabilidad no importa al principio. ¿Cómo que no importa? Es un negocio. El único objetivo inicial es validar lo que el autor denomina asunciones de acto de fe. Volvamos a Aardvark. Su asunción de acto de fe más arriesgada no era podemos programar un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural. La tecnología ya existía en la industria. ¿Vale? Su asunción crítica era si somos capaces de dar respuestas perfectas, a la gente le importará lo suficiente como para usar nuestro servicio. Pero lo estaban probando con humanos, no con la tecnología final que iban a vender. Esa es la clave. Al emplear humanos detrás de la cortina, probaron el comportamiento humano real, sin tener que gastar 2 millones de euros y 2 años de ingeniería en un algoritmo, solo para descubrir, quizá, que a nadie le interesaba el concepto de la plataforma. La causalidad aquí es fascinante. Si puedes validar la demanda de forma manual, el riesgo tecnológico desaparece. Y el mercado validó este teatro, como tú lo llamas. Aardvark terminó siendo adquirida por Google por 50 millones de dólares. El teatro no fue un engaño, fue la herramienta más rigurosa posible para aislar y mitigar el riesgo. A ver, te lo compro hasta cierto punto. Te concedo que reduce el riesgo tecnológico inicial. Pero fija que en el peligro estructural de esto. Pasar de ese teatro manual a una empresa real requiere medir las cosas. Por supuesto. Y aquí entra la trampa de la optimización ciega. Los ingenieros y los diseñadores de producto están entrenados mental y académicamente para optimizar sistemas. Les encanta hacer pruebas A/B en el diseño web, cambiar un color aquí o allá para aumentar un 2% los clics en un botón. Bueno, lo que el libro llama medir las acciones, sí. Sí, pero si estás construyendo el producto fundamentalmente equivocado, optimizar la comercialización no sirve de absolutamente nada. Solo te convierte en el mejor del mundo en hacer algo que no debería hacerse en absoluto. Ya. Se crea lo que llamamos parálisis del análisis. El equipo se sumerge tanto en microexperimentos semanales con su PMV que pierden de vista el bosque, se olvidan de la visión original por completo. Pero para evitar precisamente eso, el texto propone pasar de las métricas tradicionales a lo que llama contabilidad de la innovación. El problema no es medir, el problema es qué mides. Claro, las famosas métricas vanidosas. Exacto. Las startups suelen engañarse con esas métricas vanidosas. Siguiendo con IMVU, el equipo se reunía, miraban los gráficos y veían que el número total de usuarios registrados subía mes a mes. Descorchaban champán. Eran felices. Pero no era real. No, pero la contabilidad de la innovación les obligó a usar el análisis de cohortes. Que cambia completamente la perspectiva del éxito. Radicalmente. En lugar de mirar el total acumulado, miraron a grupos específicos de usuarios a lo largo del tiempo y descubrieron que aunque entrara más gente en total, el porcentaje de usuarios de una cohorte que terminaba pagando por el servicio se mantenía congelado en un miserable 1%. Uf, tela. Daba igual que los ingenieros añadieran funciones nuevas, arreglaran errores o hicieran millonarias campañas de marketing. Esa métrica real, accionable, no se movía. Fue esa crudeza de los datos lo que rompió la ilusión y les obligó a ejecutar un pivote estratégico. Claro, tuvieron que cambiar de rumbo. Abandonaron toda la integración con AOL y Yahoo, que era su visión original en la pizarra, y construyeron una red independiente. Sin esa contabilidad rigurosa, habrían quebrado súper felices mirando cómo subía su contador de visitas. Es un argumento convincente, lo admito. Pero, ¿has considerado que las métricas, por muy sofisticadas que sean las cohortes, solo te dicen lo que los clientes están haciendo hoy, no lo que podrían hacer mañana si se les presentara algo verdaderamente innovador? ¿En qué sentido lo dices? Pues en que las métricas pueden dictar tácticas inmediatas. O sea, qué botón funciona mejor, qué campaña trae más miradas. Pero las hojas de cálculo
jamás pueden sustituir la visión directiva que decide cuándo es el momento de abandonar el plan original. Bueno, el pivote requiere datos. Sí, pero el propio texto admite que la decisión de pivotar o perseverar es el momento más agónico y complejo para un emprendedor. Ningún análisis de cohortes te va a imprimir un folio que diga pivota ahora mismo. Eso requiere intuición humana, requiere coraje. Ya, claro. Y me preocupa profundamente que aplicar este método de manera casi dogmática elimine ese juicio, creando equipos reaccionarios que solo persiguen la métrica semanal y que son incapaces de soportar un periodo de resultados mediocres, que a menudo es totalmente necesario antes de un gran salto tecnológico. A ver, el método Lean no elimina el juicio humano, lo ancla en la realidad empírica. Impide que esa intuición que tú defiendes sea simplemente una terquedad narcisista del creador que se niega a aceptar que nadie quiere su invento. Bueno, a veces la terquedad es lo que crea el iPhone. Sí, pero hay algo más. Solemos pensar que esto es solo para 4 chavales en un garaje de Silicon Valley. No. Pero la universalidad de este método trasciende y penetra en las estructuras más rígidas imaginables. Pensemos en grandes corporaciones y en el propio gobierno. Terrenos pantanosos para hacer experimentos rápidos, la verdad. Pero funciona maravillosamente. El material detalla el caso de SnapTax. Fue desarrollado dentro de Intuit, que es una compañía corporativa tradicional del ranking Fortune 500, no una startup ágil en absoluto. Y usando el ciclo crear, medir y aprender, un equipo minúsculo de solo 5 personas creó una disrupción brutal que dominó el mercado de la declaración de impuestos desde el teléfono móvil. Vale. O fíjate en el caso gubernamental, la CFPB, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos. Ese es un ejemplo fascinante, sobre todo por el contexto tan burocrático. Exacto. O sea, imagina el gobierno intentando montar un centro de llamadas para recoger quejas. Lo normal es gastar meses en licitaciones, comités eternos y pulirse un presupuesto de $500 millones antes de responder la primera llamada. ¿Qué hicieron usando Lean Startup? Una centralita básica. Lanzaron una sencilla línea directa en una pequeñísima área geográfica usando tecnología comercial súper barata como Twilio, simplemente para probar si la gente iba a llamar y de qué se iban a quejar. El método científico, la validación empírica, rompe la parálisis de la burocracia porque los datos son indiscutibles, sin importar el nivel institucional en el que operes. Vale. Te reconozco que la anécdota de la agencia gubernamental es inspiradora, pero seamos realistas sobre cómo choca esto con la verdadera naturaleza corporativa, ¿eh? Al trasladar el modelo Lean a grandes corporaciones, nos damos de bruces con limitaciones sistémicas que el propio texto reconoce, a regañadientes. ¿Cómo cuáles? Pues no es tan fácil como abrir una cuenta en Twilio y ya está. Tienes enormes barreras legales. Tienes el riesgo de perder patentes millonarias si haces un lanzamiento público prematuro. Y sobre todo está el aura sagrada de la reputación de la marca matriz. Ya, pero pueden aislar el riesgo, ¿no? Creando submarcas. Sí, y fíjate en cómo lo hacen. El texto menciona que muchas de estas innovaciones internas, en lugar de abrazar la cultura abierta, tienen que hacerse escondidas, en modo sigiloso, o lanzarse bajo otra marca comercial totalmente distinta. Para protegerse. Todo esto para no asustar a los accionistas institucionales o contaminar la marca principal por si ese famoso producto mínimo viable resulta ser, un fracaso embarazoso. Esto te demuestra que el modelo Lean puro, en su insistencia por el fracaso público y la iteración desordenada, choca violentamente con las estructuras financieras de Wall Street. WSIT exige y necesita certeza, proyecciones claras y una calidad mínima para mantener la confianza del mercado. O sea, no puedes jugar a las startups con el dinero de los pensionistas. Entiendo por qué piensas eso, de verdad, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre el concepto de riesgo. Tú hablas de la reputación de la marca y de Wall Street, pero el verdadero riesgo existencial para una gran corporación no es el daño temporal que pueda sufrir una marca por haber lanzado un experimento defectuoso en una pequeña ciudad bajo un nombre falso. El riesgo letal, el que destruye empresas centenarias, es lograr lo que Eric Ries denomina, con una ironía brillante, el fracaso exitoso. Que es ejecutar el plan a la perfección. Eso es un fracaso exitoso. La metodología Lean Startup obliga a estas maquinarias lentas a enfrentar sus hipótesis más peligrosas el día 1, no el año 5. La incertidumbre radical de la economía actual hace que intentar predecir el comportamiento del consumidor en una sala de juntas sea un ejercicio de pura arrogancia y futilidad.
Estoy convencido de que el verdadero rigor intelectual hoy ya no reside en escribir planes infalibles en papel, sino en la velocidad de iteración y en tener la humildad monumental de permitir que sea el comportamiento del cliente real, interactuando con tu PMV, quien dicte el camino a seguir. Y mira, no niego en absoluto que la experimentación sea una herramienta de un poder incalculable. De hecho, diría que estoy convencida de que es totalmente indispensable para revelar las verdaderas preferencias de los usuarios, ¿eh? Porque a menudo ni ellos mismos saben lo que quieren hasta que interactúan con algo tangible. El problema de la gente de marketing tradicional es que le preguntan al usuario en vez de observar lo que hace. Claro, por eso las encuestas o los focus groups suelen fracasar frente al PMV. Sin duda. Sin embargo, este proceso empírico debe manejarse con un cuidado analítico extremo, casi de cirujano, ¿sabes? Los PMVs descuidados, la cultura esta de romper cosas rápido y la prisa desenfrenada por iterar, conllevan el riesgo tangible de dañar la experiencia del cliente y generar datos profundamente engañosos. Esas famosas falsas negativas. Eso es. La validación empírica es un ancla crucial en la realidad del mercado. Sí, te lo concedo. Pero jamás debe convertirse en un algoritmo mecanizado que sustituya la intuición humana, la disrupción valiente y la visión estratégica a largo plazo que define verdaderamente a un innovador. O sea, las métricas nos dicen dónde estamos y a qué velocidad vamos, pero no nos pueden decir a qué mundo queremos llegar. Es innegable que el material que hemos debatido hoy supone un terremoto conceptual, ¿verdad? El método Lean Startup desafía directamente los dogmas más arraigados del management tradicional, obligándonos a abandonar la mentalidad industrial y rígida de predecir y controlar, Sí. para abrazar un paradigma mucho más ágil y dinámico, totalmente adaptado a la velocidad y la volatilidad del panorama actual. Y me gustaría añadir que el material Yadesfun ofrece además muchas más capas técnicas y detalladas de las que hemos podido rascar hoy, ¿eh? Herramientas fascinantes sobre cómo definir motores de crecimiento específicos o cómo estructurar equipos de innovación cruzada. Todo eso muestra cómo se puede intentar implementar todo esto sin perder esa brújula estratégica que yo defiendo. Así es, estoy de acuerdo contigo. Al final, regresamos a esa idea de la carretera de montaña inexplorada. Quizá la innovación moderna nunca consistió en construir ese cohete espacial perfecto que requiere una planificación infalible en la pizarra y que solo tienes una única oportunidad de lanzar. Totalmente. Quizá consista en diseñar un vehículo todoterreno ligero, capaz de girar, frenar y adaptarse empíricamente con cada nuevo tramo de asfalto desconocido que aparece ante los faros. Dejamos que cada oyente forme su propia conclusión sobre dónde trazar ese delicado y complejo equilibrio. Entre mantener la firmeza de una visión transformadora y abrazar la suprema humildad de la experimentación continua, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a equivocarnos hoy y exponer esa imperfección al mundo para asegurarnos de tener razón mañana? Esa es sin duda la gran pregunta que queda en el aire. Gracias por acompañarnos en este análisis, nos escuchamos en la próxima edición.